Ser podcast. Por cierto, voy a concretar que sí estaba en Twitter, ahí la solución, desde ayer. Era por esa vía por la que Alberto, al que le hemos dado un número sin que lo supierais vosotros para no dirigiros a la solución que ya estaba allí escrita en Twitter, a las 4:37 de ayer, un poquito antes incluso, hace una primera aportación. A las 4:36 dice: el perro indica dónde está el cadáver por el olor. Después, un minuto más tarde, indica que sabe dónde está el cadáver enterrado, etcétera. 4:36, 4:37, Alberto García Sánchez había tenido también un número en este sorteo. Bueno, Félix, hoy nos propones un tema de aquellos que forma parte de los debates clásicos, pero que son debates que nunca acaban. Ha sido además esta una semana especialmente trágica, dura en cuanto a tiroteos, de esos tiroteos de los que nos hacemos eco los medios de comunicación, que se saldan con varias muertes en Estados Unidos, donde está vigente en muchos estados la pena de muerte. En Monterey Park, a 15 kilómetros al este de Los Ángeles, esto ocurrió el sábado por la noche, hubo un tiroteo masivo, perpetrado por un hombre que mató a 10 personas, hirió a otras 10, después se quitó la vida al ser acorralado por las fuerzas del orden. Bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado, leído debates de mayor o menor rigor sobre la criminalidad violenta en España en comparación con otros países, la conveniencia o no de la pena de muerte, la comparativa estadística de aquellos países donde está aplicada, al menos en algunos estados como en Estados Unidos, si esto baja o no los índices criminales, los índices delictivos? A ver, ¿por dónde empezamos, Félix? ¿España tiene abolida la pena de muerte para toda circunstancia? Pues fíjate, Roberto, lo que dice nuestra Constitución en el artículo 15, en el mismo artículo que regula el derecho a la vida, dice esto: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y añade: queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Leyes penales militares. Pero, a ver, esto quiere decir, Félix, que hoy mismo el Parlamento, si se pone de acuerdo, ¿podría dictar el Parlamento español una ley que impusiera la pena de muerte en tiempos de guerra? Pues fíjate, lo interesante de los ordenamientos jurídicos en la actualidad, Roberto, es que conviven nuestros textos, nuestras normas nacionales con textos internacionales. Uh-huh. Y fíjate que a este respecto España en el año 2010 ratifica un anexo al Convenio Europeo de Derechos Fundamentales que se llama Protocolo 13. Y fíjate lo que dice este anexo. Y voy a leer porque es muy bonito, son 3 líneas y dice esto: convencidos de que el derecho de toda persona a la vida es un valor fundamental en una sociedad democrática y de que la abolición de la pena de muerte es esencial para la protección de este derecho y el pleno reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos, y solo tiene 3 artículos. El artículo 1 abole la pena de muerte, el artículo 2 prohíbe las excepciones y el artículo 3 prohíbe cualquier tipo de reserva en cualquier circunstancia. Eso quiere decir que España se adhiere a esto y entra en vigor el 1 de abril del 2010, que no por la Constitución, sino a través de este tratado internacional, España ha abolido para siempre y en cualquier circunstancia, desde esta fecha, 1 de abril del 2010, la pena de muerte. ¿Y qué pasa con los vecinos, con los países de nuestro entorno? ¿Han ratificado muchos países europeos ese mismo texto? Pues mira, en Europa lo han ratificado 40 estados, salvo error mío, de la Unión Europea, todos los estados de la Unión Europea, salvo Letonia y Polonia. ¿Con esto qué quiero decir, Roberto? Con esto creo yo que es uno de los mensajes que tenemos que trasladar hoy, que Europa quiere a su vez lanzar un mensaje, y es: Europa, como concepto de Europa, renuncia a hablar de la pena de muerte en términos de utilidad. Estamos diciendo los europeos, nos da igual, no queremos entrar en el debate de si es útil o no es útil. Lo que queremos decir como sociedad europea es que la pena de muerte como concepto es una monstruosidad, y como seña de identidad europea queremos trasladar que siempre vamos a renunciar
a la pena de muerte. Estamos hablando aquí de un concepto tan importante como la delimitación entre vida y muerte, por lo tanto, desde luego, a lo mejor queda obsceno remitirnos a las estadísticas, pero como en eso muchas veces se fundamenta el debate, ¿cómo ha funcionado la pena de muerte en aquellos países donde sí que está implantada, Félix? Vale, pues vamos a poner, podríamos hacer el argumento fácil de compararlo con sistemas no democráticos, ¿no? Pero no, lo que he intentado, y ayer fue muy curioso, Roberto, porque mira, ayer tenía una cena con unas amigas muy queridas y me preguntaron, son fieles oyentes del programa, oye, ¿de qué vas a hablar esta noche con Roberto? Y les dije yo de este tema. Y entonces salió el debate de este tema. ¿Ah, sí? Y le dije a una de mis amigas, pues te pienso dedicar el programa de esta noche y le tienes que escuchar y ya me dirás. ¿Pero porque la tienes que convencer o no? Sí, venga, la tengo que convencer. Pues a ver los datos. Vamos a comparar Estados Unidos y España, ¿vale? Vamos a partir del dato, Roberto, de que Estados Unidos tiene una población más o menos de 330 millones de personas, España tiene una población más o menos de 48 millones, es decir, unas 7 veces más Estados Unidos. Vale, cifras del 2022. ¿Cuántos menores en 2022 por armas de fuego en asaltos dirías que han muerto en Estados Unidos? En Estados Unidos, menores. Sí. Es que no sé, se me escapa. Sí que tengo presente que una vez un experto y un corresponsal, recuerdo que a raíz de un episodio de estos trágicos en un colegio, nos dijeron que aquí lo que trasciende a los medios de comunicación es solo, porque bueno, todo no es mediático, porque si no tendrían que hablarían constantemente los medios de comunicación allí de asaltos, de intentos de disparos de un exalumno o un loco que ha entrado a un colegio. Es decir, que estadísticamente era una barbaridad. No de todo nos enteramos, no todo trasciende. Así que no se me ocurre. 3.500. Pues imagínate, han muerto en 2022 1.631 menores con armas de fuego y 6.000 menores entre muertes y heridos, porque ha habido 639 tiroteos, o sea, prácticamente 2 al día en Estados Unidos con armas de fuego. Madre mía. ¿Vale? La tasa de homicidios se mide en el mundo por los homicidios por cada 100, o sea, las personas que mueren por homicidio por cada 100.000 habitantes, ¿vale? En 2021, son datos de las Naciones Unidas. En 2021, Roberto, han muerto 22.900 personas frente a las 290 que murieron en España. La tasa en Estados Unidos es de 6,9 por 100.000 y en España 0,61 por 100.000. Es decir, en España hay más de 10 veces menos de homicidios por 100.000 habitantes que en Estados Unidos. Ya, recordemos que en Estados Unidos, no en todos, pero en la mayoría, en muchos estados, con la posible aplicación de la pena de muerte. En España, evidentemente no. Y en el contexto, lo que podríamos, no sé si hablar aquí de un ranking, un ranking de España dentro de Europa en cuanto a tasas de homicidio, ¿cómo estamos? Pues fíjate, y así lo vamos a comparar. En la Unión Europea, que no hay pena de muerte, tenemos que España es la sexta tasa de 24 países europeos que se miden, es la sexta tasa más baja por detrás de Luxemburgo, que sería la más baja, con 0,3 por 100.000 habitantes, y estamos casi empatados con los 4 siguientes, que son República Checa, Chipre, Portugal y Grecia. Es llamativo, ¿verdad, Roberto? Que fíjate que Chipre, Portugal y Grecia, países mediterráneos, junto con España, tengan la tasa más baja de homicidios de la Unión Europea, sin contar a Luxemburgo. Llama muchísimo la atención. Félix, no queremos castigar más tu voz, porque también la tendrás que necesitar para tu trabajo, para el día a día, para este jueves que tenemos por delante. Solo una cuestión más. De todo esto que hemos hablado, porque podríamos empezar a comparar por continentes, etcétera, y yo creo que casi todo nos llevaría al mismo punto. Yo creo que ha quedado así de forma explicado muy, muy gráfico, pero a mí lo que me gustaría es una conclusión, una aproximación teórica, no sé si a lo mejor personal a todo esto, a este asunto del que estamos hablando. Quizá un último mensaje para tu amiga a la que tienes que convencer. Pues el mensaje, y muchas gracias por preocuparte por mi voz, querido Roberto, es que la pena de muerte es una aberración como concepto, que
¿cómo nos podemos arrogar? Efectivamente hay gente muy mala, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En este programa y en privado, ¿no? Hay gente muy mala, pero ¿realmente creemos que puede haber alguien en nombre de algo que prive de la vida a otro ser humano? Y además, si vamos al debate, querido Roberto, de la eficacia, ¿es eficaz si comparamos las estadísticas de homicidios o de criminalidad de los países con pena de muerte? Y esto lo puede observar cualquier oyente, si observa tasas de estadísticas, puede comprobar, Roberto, perfectamente que los países con tasa de homicidio más alta son los países que tienen pena de muerte, porque la violencia engendra violencia. Desde luego no disuade. Félix Martín, muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Félix Un abrazo Martín, muy fiscal. fuerte. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.